Bienvenidos a nuestra entrevista de hoy. Tenemos el honor de contar con Margarita Arnal Moscardó, escritora y especialista en investigación psíquica, civilizaciones antiguas y del mundo del misterio y la adivinación. Ha pronunciado conferencias y participado en los diferentes medios de comunicación de prensa, radio y televisión. En esta entrevista reveladora nos acercaremos a dos de sus libros recientes, donde explora cómo el espíritu y nuestra intuición nos conectan con lo místico y lo intangible. Margarita, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer. Comencemos, pues. Háblanos de tu libro, uno de tus libros recientes, Las elegidas, Mujeres imposibles de olvidar. ¿Qué te inspiró a escribir sobre las vivencias de estas tres mujeres en su camino de renovación interior y expansión de la conciencia? Este libro es el resultado de 40 años de investigación, de hacerme estas preguntas. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el verdadero origen de la humanidad? ¿Realmente cuando tenemos una pérdida de un ser querido volveremos a encontrarnos? ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Queda como muy filosófico, pero ciertamente esto es mucho trabajo de investigación. Entonces, Las elegidas es la historia de tres mujeres imposibles de olvidar, que están como muy evolucionadas, muy conectadas con su alma, con su sexto sentido, vamos a decirlo así, Ujú, y son sus historias y cómo sus historias se conectan. Al mismo tiempo, hablo del origen de la humanidad, hablo de las mujeres guerreras templarias, que ujú, es una de las cosas que ha estado escondida históricamente y que hoy en día es un hecho probado de que existieron. ujú. Y desde luego intento todo mostrarlo de la forma más clara y al mismo tiempo lógica y científica. Ujú. Porque aunque está novelado, Sí. para mí es muy importante que la gente no le suene a cuento chino. Entonces, hablo de iniciaciones espirituales. Por ejemplo, hay una iniciación chamánica, que es algo que la persona de a pie no tiene acceso, que sepa Ujú, lo que es. ujú, Hablo de la masonería, ujú. que entiendan un poco qué es una escuela de conocimiento y por qué es una escuela de conocimiento. Y hablo de otro tipo de iniciaciones espirituales. Así es que es un libro lleno de mensajes, donde el mensaje principal es aprender a vivir con herramientas que hagan que el amor y el ser buena persona, me gusta decirlo así, prevalezca sobre el dolor y las tragedias propias de la vida, ¿no? Muy bien, pues es muy inspirador lo que me estás contando. Entonces, en las elegidas, los lectores, he oído y por lo que he visto en tu página web también y en tus YouTube, se emocionan con las historias y aprenden a gestionar situaciones que la vida nos presenta, que nadie nos ha dado un manual para saber cómo manejarlos, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje principal esperas que los lectores se lleven de este libro? Que la muerte no existe, que venimos a este mundo a aprender básicamente, que podemos conectar con ese conocimiento universal que está más allá del conocimiento intelectual, Ujú. que todos tenemos un sexto sentido y que si lo escuchamos podemos alcanzar la paz interior mucho más fácilmente de lo que la gente cree, ¿no? Ujú. Es un mensaje de vida. Es un mensaje muy esperanzador también. Es que la vida es esperanza también, Sí. Ya hablaremos de esto luego cuando terminemos de hablar un poquito del libro, que te voy a contar una anécdota que te va a gustar. seguro. Vamos a tu segunda novela, porque aquí las tenemos detrás mía. No sé si se ven bien, pero quiero que las veáis, las portadas de los dos libros de los que estamos hablando hoy, Las elegidas, Mujeres imposibles de olvidar, y la segunda novela que presentamos hoy, de Margarita Arnal Moscardó, Historias misteriosas.
que era para las personas que nos están viendo, pero no están, nos están oyendo, pero no nos ven. Esta portada tiene al fondo la imagen de la Torre Eiffel, bueno, que conecta con París y muy famosa porque recientemente ha habido la ceremonia de Notre Dame en París, ¿no? Es una ciudad muy mítica, muy icónica. Y entonces, ¿qué nos puedes contar de historias misteriosas y por qué has elegido la imagen de la Torre Eiffel en este libro? Digamos que en cuanto a la imagen de la Torre Eiffel, aquí yo me he dado una pequeña licencia. Yo soy una fan de París total, me encanta, es una ciudad eh, que conozco igual que mi ciudad, Barcelona. Es decir, Fantástico. conozco todos los rincones, soy una fan, pero al mismo tiempo París tiene, así como Londres, Sí, tiene una neblina característica mucho, sí. en determinadas épocas del año sobre todo. París lo tiene cuando estás cerca del Sena y la Torre Eiffel está muy cerca del Sena. Entonces quería darle, como son historias misteriosas, quería transmitir ese misterio, ¿no? Al menos Sí, yo lo intenté así. sí. Sin embargo, el libro son 5 historias que transcurren en la geografía española, Ujú. en Ah, lugares que, claro, en lugares que existen y que el lector puede ir a visitar. Describo hasta el restaurante donde existe, ¿eh? sí. En fin, son 5 historias que están basadas en mi juventud y en mi infancia. Ujú, Están basadas en hechos reales. ujú. Obviamente está novelado, pero hay 3 historias en este libro que me contó mi abuela. Era una vidente, tu abuela era vidente. Sí, O mi sea que en abuela, aquella época a lo mejor no. mi abuela Luisa era una mujer que era una medium y una vidente que leía la baraja española y veía cosas. Y cuando la guerra, pues venían del bando republicano, ¿no? A decirle, Luisa, ¿dónde está mi hijo que no tengo noticias? Y mi abuela se ponía con el péndulo delante del mapa y le decía, pues está aquí, está herido, pues ha fallecido, decía lo que veía. Sí, Venían del otro bando, nacional. sí. Luisa, ¿dónde está mi hijo? Y mi abuela contestaba, cuando terminó la guerra, detuvieron a mi abuela por espía, porque no podía saber tanto. Y cuando estaban a punto de fusilarla en el Uy, castillo de Montjuïc, en Barcelona, un capitán sí. la reconoció porque mi abuela había ayudado a su madre y la salvó. Esa Fantástica, qué era mi bonita abuela. historia. Sí, Es una sí, historia, yo creo que muy potente, ¿no? De sí, vida. sí, Pero es sí, que toda su vida fue extraordinaria. Entonces, en el pueblo, cuando yo tenía entre 10 y 12 años, en el pueblo del Aragón, sí. porque por parte de madre son aragoneses. ¿Mm? Igual Por que yo, cierto, Margarita, igual que yo. mira, pues de la provincia de Teruel. Mis abuelos por parte de madre aragoneses. Pues en la provincia de Teruel, en el pueblo La Fresneda, que por cierto mi bisabuela era la curandera del pueblo, puestos a decir. Pues mi abuela Luisa, por la noche, mientras nos íbamos a dormir, dormíamos en la misma habitación, diferentes camas y demás, y la abuela contaba sus historias que eran de alivio. Y mis hermanas, tengo más hermanas, pues se tapaban la cabeza. Y yo no, yo estaba ávida de que contar las historias. Pero hubo unas historias que me impactaron y que yo he Sí. querido compartir. Y he descrito lugares que, ya digo, existen de la geografía española y que son lugares muy emblemáticos. Por ejemplo, la Fresneda, provincia de Teruel, tiene las ondas telúricas, que es la energía de la Tierra, es el lugar de las ondas telúricas más alto de España. Esto ya le hace diferente y pertenecía a la Orden de Calatrava. Entonces tiene unos enclaves muy mágicos. Y sucedió algo en nuestra familia mágico que yo describo aquí y lo que pasó, tal como a mí me lo han contado. Sí. Y que no vamos a revelar porque no queremos destripar el libro. No, no. ¿Eh? Y luego también cuento una historia que, bueno, me sucedió a mí, que puede que la gente la crea o no,
pero que hizo que yo me dedicara a todo lo que me dediqué. Tenía 25 años, subí a la montaña de Montserrat con un grupo de gente a mirar ovnis, porque había uno que decía allí que había luces, y me pasó una serie de cosas. Esa es otra historia. Y luego hay una que está novelada, que es la primera, bueno, que es un hombre que tiene un accidente y de repente recuerda que en su vida anterior era un perro. Y Caray. es la búsqueda de sus dueños porque lo abandonaron. Muy Ah, caray. interesante. Sí, sí, sí. Y ahí está, historias misteriosas. Bueno, misteriosas que conecta al lector con un saber ancestral, por lo que me estás diciendo, Por y que, supuesto, por supuesto. y que aún Donde la perdura en la magia memoria. está presente, ¿eh? La magia blanca y la no tan blanca. Sí, Está bien, todo presente bueno, allí. bueno, o sea que vamos a pasar un poco de nervios también leyendo según Sí, qué sí, cosas, sí. ¿no? Es un poco de thriller también, Un poco alguna. de thriller. ¿Cómo logras integrar estos elementos de tradición y conexión con el inconsciente colectivo de los que nos habló Jung en tus relatos? ¿Cómo consigues hacerlo? Porque es difícil cuando hablas con la autora, contigo, y te tenemos delante, es más fácil porque hay un lenguaje no verbal que te apoya, que te enfatizas con tu voz, las cosas que quieres remarcar. Pero en el libro, en los libros, en los relatos, es más difícil lograr integrar elementos de tradición y de conexión con el inconsciente. ¿Cómo has hecho para hacerlo de una manera que sea comprensible sin caer en la banalización que algunos hacen de estos temas? Bueno, desde luego, creo que he tenido la gran ventaja que vengo de una familia tradicional, respetuosa y nada asustadiza con todo lo que es fuera de lo normal, lo Sí. paranormal. Eso me ha dado la ventaja, entre comillas, de poder manejar estos temas, creo que en la medida adecuada, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo siempre intento buscar un lenguaje que todo el mundo entienda, pero desde el respeto y desde la lógica científica. Es decir, no me gustan las tonterías. No, porque además tu conocimiento procede has utilizado herramientas científicas porque estudiaste en Hamburgo, que lo recordás, psicología, entonces tienes dos carreras y no, y claro, esa escuela, esas herramientas quedan ahí de por vida y quieres contrastar las informaciones, te dotas de documentación y investigas los temas. Entonces eres muy rigurosa. Yo te conozco desde hace muchos años y eres muy rigurosa en los planteamientos que haces, ¿no? Pero claro, trasladarlo a los libros ha debido costarte lo tuyo, ¿no? No ha debido ser tarea fácil. Bueno, mi primera novela, como novela, porque siempre había escrito ensayos, Sí, sí, fueron, sí, sí, fueron las elegidas. sí. Me costó 10 años escribirlo. 10 años, y una vez lo terminé, lo menos lo pulí unas 20 veces. Lo Claro, di a leer, seguí consejos, rectifiqué, porque siempre me gusta trabajar desde la humildad, quiero sí. decir que era mi primera novela. Y así como historias misteriosas me fue mucho más fácil, Ujú, las elegidas me costó mucho. ujú. Bueno, supongo que es verdad, pasar en palabras todo el conocimiento y transmitirlo de una manera que los demás también lo puedan entender, pues tuvo su proceso. Pero ahí está. Claro, y sobre todo hacerlo de una forma que no se simplifique en exceso, que sea fácil de entender al mismo tiempo. Sí. Bueno, pues lo dejamos ahí para que las personas que lo lean se animen a interesarse por el libro. Pero te quiero comentar otra cosa, porque yo cuando conecté contigo por primera vez fue porque me atrajo el hecho de que escribiste un libro que se llamaba El Tarot Egipcio, que fue un bestseller. ¿Tú te Sigue esperabas siéndolo. el éxito de este libro y cuáles fueron las claves que hicieron de este libro tener tanto éxito? Vamos a ver. El tarot egipcio yo lo escribí cuando tenía 25 años.
tengo 63. Recuerdo que cuando terminé el libro, un editor, la editorial Cárcamo, que ya no existe, pero el dueño de Cárcamo me dijo, yo te lo publicaría ahora mismo, pero claro, a este libro le faltan las cartas. Y le dije, bueno, pues las voy a hacer. Y me miró como decir, está loca. Hice las cartas, me ayudó mi tío, un gran pintor. O sea, yo hice la creación y él puso la mano, Sí, sí, lógicamente. sí, sí, sí. Fue un proceso largo, pero las cartas actualmente están en el Museo de Naipes de Stuttgart, de Alemania, consideradas piezas únicas. Fantástico. Luego nos hablarás de tu conexión con Alemania, que veo que vuelve a salir, ¿eh? Y bueno, y son unas cartas que fueron felicitadas por el gobierno egipcio. Lo que yo hice, porque estaba investigando, y siempre ya en la juventud, la simbología para mí siempre fue atrapante, ¿no? Porque la gente cuando ve la televisión y ve un niño que pasa hambre, siente dolor y rechazo, claro. Porque cuando miras una simbología antigua, la que sea, eso también te impacta en tu cerebro. ¿Qué pasaba allí? ¿Cuál era el mecanismo? Entonces busqué los orígenes del tarot y contra todo lo que escribían descubrí que el tarot venía de Egipto, que lo había hecho el dios Tot cuando escribió el libro de las 78 láminas de oro. El Ujú, tarot tiene 78 cartas. Entonces encontré un tratado antiguo, el único, ujú, que hablaba sobre ese libro. Entonces, claro, tuve que aprender egipcio antiguo y había cosas que no eran egipcias, sino que estaban en arameo, que lengua que yo no domino. sí. Eh, Me costó mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos viajes. Actualmente ese tratado sé que está en Londres, entonces estaba en Moscú. En fin, no voy a explicar la película, que fue de película, pero claro, yo logré obtener unos datos y sobre esos datos hice las cartas. Ujú, Pero que luego no podía quedarme así. Tenía que comprobar si eso funcionaba o no, cómo funcionaba en mi cerebro. Mi cerebro que ya tiene una disposición plástica, probablemente por mis genes, heredado por mi maravillosa familia, por las dos partes de padre y madre, sí. en cuanto a mi capacidad psíquica. Y así hice el tarot egipcio. Y fue un bombazo, pero es que 40 años después Sí, se sigue vendiendo. sí, sí, sí. Y sigo vendiendo, pues, entre más de 5.000 ejemplares al año, ¿no? Es un Caray. libro que se sigue vendiendo, porque es que es una pieza. Bueno, ahora hay universidades, para preparar el programa me estuve documentando, hay universidades, sobre todo en el mundo anglosajón, que tienen introducidas la materia de las ciencias, no sé cómo le llaman, ciencias de la revelación o ciencias del espíritu o ciencias Psíquicas. paranormales. No, no sé exactamente el nombre que les dan, pero llegué a averiguar cuatro universidades importantes, entre ellas Stanford, que me llamó mucho la atención. A ver, hay cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, en Madrid, cuando yo tenía 22 años, había la cátedra de parapsicología Ajá, en Madrid. sí, 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 Y cuando yo estudié psicología en la Autónoma de Barcelona, sí, claro, vivía en Barcelona, lo estudié allí, esto, eh, había un libro del catedrático Génovar Rosselló que los dos últimos capítulos eran de parapsicología. sí, sí, ¿Sí? Y había el diccionario de psicología en la universidad sí, que tú buscabas telequinesis y te sí, salía en el diccionario la capacidad de mover objetos sin que intervenga nada físico. correcto. Buscabas clarividencia, la Eso, capacidad de la persona de ver pasado, presente y futuro. Es decir, que aunque no se decía, se sabía y se estudiaba. Entonces, es verdad, en Stanford, sobre todo en Denver, en Colorado, aquello es maravilloso. Y luego está el Centro de Estudios Psicocientíficos de Nueva York, con quien en su día yo tuve contacto, por supuesto, sí, y allí todos estos temas se estudian. sí, 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 Estudian y además hay pruebas de laboratorio en las cuales miden la capacidad psíquica de la persona sí, y las pueden repetir muchas veces porque los psíquicos, si tienen un día malo, no ven nada.
Claro, Como claro, esto claro. no es igual que si tú mezclas aceite y agua, que siempre sucederá lo mismo, pues te lo dejan repetir. Entonces, el que pasa esas pruebas obtiene un certificado. Y en Estados Unidos puedes acceder a según qué departamentos del FBI, concretamente, y depende de tus cualidades, te pueden contratar como psíquico. Sí, 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 sí. Es decir, lo que pasa es que todo esto ya lleva muchos años, pero aquí en España todavía hay como mucho miedo, ¿no? Hablar de estas cosas. No, no. Bueno, por la La mente influencia de humana es de la Iglesia maravillosa. Católica, a lo mejor, ¿no? Porque no lo sé, no lo sé. Quiero decir que la Iglesia Católica es muy reacia porque también, igual que en cualquier área, hay fraudes. Y entonces, pues hay personas que venden motos, que es la expresión que Y eso hay utilizamos, que ¿no? obtener el certificado y pasar las pruebas de laboratorio. Pero Claro, los claro. padres de la Iglesia Católica, a día de hoy, siguen practicando exorcismos. Sí, es lo que me sorprendía, porque la Iglesia Católica a veces no traslada un mensaje muy claro con respecto a la parapsicología, a las prácticas parapsicológicas, porque, oye, en la Biblia hemos estudiado el don de lenguas que tenían los profetas, digo, los apóstoles, como hay especialistas en exorcismos, entonces hay intangibles, conexiones de un mundo que desconocemos y que no podemos reproducir en laboratorio, que sin embargo la Iglesia Católica no ha renunciado a estudiar ni a tratar, y sin embargo, cuando traslada un mensaje a la feligresía, pues es muy asustadiza lo que has dicho. En España es un tema, sigue siendo un tema casi secreto. No, no se habla con libertad de estos temas. Bueno, yo creo que todo esto se les ha escapado mucho de las manos, como se les escapó Internet. Es decir, lo que antes era tabú, ahora, si quieres, lo investigas y lo encuentras. Y si no quieres, pues no. Y puedes vivir sin ello tranquilamente. Pues claro que sí. De lo que no puedes escapar es de la espiritualidad. La Claro. pro- Tienes que tener esa paz interior que te permita tomar decisiones justas y equilibradas. Y sobre eso creo que la espiritualidad es fundamental. Da igual a la religión que pertenezcas o las creencias que tú tengas, como si no crees en ninguna religión. Si tú eres una persona espiritual, puedes lograr estar cerca de la felicidad en más de una ocasión, Sí. porque lo que sí está claro es que la felicidad no es una constante, Ujú, ujú. porque el ser humano aprende a partir del dolor. Solo a través del dolor el ser humano se motiva para superarse y salir de allí. Estamos fabricados de esta manera. Sí, y No ampliar digo tu que a mí me conciencia guste. también. Sí, pero yo no digo que a mí me guste. Yo digo que esa es una realidad indiscutible. Sí, sí, sí. Claro, llegados a este punto, hay tanto conocimiento sobre el ser humano que, que es inmenso. Sí, sí, sí. De todas maneras, cuando hablas en petit comité con la gente ilustrada, etcétera, gente con conocimiento de causa, o la que puedes profundizar en los temas, porque te puedes encontrar, yo he tenido conocimiento de videntes que su conocimiento de la ciencia y de las artes es limitado, entonces, pues bueno, también están limitadas en su evidencia, ¿no? Y otras personas, yo pondría el caso de tuyo y de tu familia, que han experimentado la evidencia desde un conocimiento ya mucho más amplio de su realidad y de la realidad científica, ¿no? Pero, sin embargo, con estas personas que te digo, escritores, dramaturgos, etcétera, cuando hablas de estas cuestiones, se muestran abiertos si es en petit comité. Desde luego, en un tema de amplios, de una audiencia muy grande, no lo van a reconocer, ¿no? Pero es curioso porque todas estas personas que yo he conocido, novelistas, creadores de dramaturgos, pintores, etcétera, tienen una faceta creativa brutal. Y Mm. la creatividad, como dijo Picasso, que las musas te pillen trabajando. Pero no hablaba del trabajo primero, hablaba de un reconocimiento
de que la inspiración, que no sabemos de dónde viene, y de las musas, te pillen trabajando. Si tienes que tener una técnica y tienes que tener un conocimiento, pero hay algo que emerge de una realidad que hoy por hoy no tiene explicación y que la ciencia pues, todavía se resiste, ¿no? ¿Cómo ves tú este rechazo por parte de la ciencia Bueno, excepto en círculos muy cerrados? eh, permíteme hacer un inciso. sí. Por un lado están los físicos cuánticos que te dicen que hay hasta 11 dimensiones alrededor nuestro. Por otro lado, está claro que nuestro cerebro es nuestra gran computadora. Es nuestro cerebro el que filtra los pensamientos, el que filtra las ideas y la antena conectora. Sí, sí. Se sabe que estamos compuestos de materia, agua y energía electromagnética, que la Ujú. energía electromagnética es una de las cuatro energías que componen el universo. Y se sabe que la energía se propaga por ondas. ¿Sí? Sí, Estos sí, son hechos ciertos. sí. Entonces, ¿cómo se explica un gran pintor? Porque gente que pinta, mucha. A mí también me gusta pintar, pero claro, yo no soy ningún gran pintor. Soy una aficionada y me lo paso muy bien. Pero el que crea un cuadro que todo el mundo le despierta algo. Yo no tengo ninguna duda. Ese cerebro suyo ha hecho de antena y ha conectado con alguna de estas 11 dimensiones y ha percibido algo que nos ha trasladado aquí. Que Sí, que lo quizás que, es forma de explicarlo, pero así es como lo veo yo. sí, es lo Claro, que en lenguaje llano es conectar con la divinidad, ese, bueno, ese si le intangible queremos... que no sabemos cómo Sí, llamarlo, pero que siempre que hablamos de un ser que trasciende la realidad material, ¿no? claro, si a eso le queremos llamar universo, le queremos llamar Dios, tanto da, pero se produce una conexión y allí se produce la transformación en la materia, que es donde estamos. Claro, Ujú. ahora coges a todos esos señores del sillón que ocupan cátedras, que yo no tengo nada en contra de la edad avanzada, No, porque yo ojalá alcance una edad más avanzada que la que tengo. Pero bueno, ya no soy una jovencita, por sí. tanto, no tengo nada, pero claro, si tú no quieres soltar el sillón, sigues viendo solo lo que hay a tu alrededor. Y si estás o te mueves en una sociedad que no maneja muy bien Internet, digamos, de alguna manera, Sí, claro, tienes una pose hipócrita, porque parece que mandan más los señores del sillón. ¿Eh? Todavía están explicando en la facultad que las primeras civilizaciones vinieron del Tigris y el Éufrates, ¿no? Los sí, sumerios y los egipcios. Mentira, sí. porque se han encontrado las ruinas de Göbekli Tepe, que están en Turquía, que tienen más de 11.500 años, y que aquello es una pasada arquitectónica. Entonces, pero en cambio lo siguen explicando en la facultad. Mal, mal, lo hacéis mal. Eso ya está caducado. Pero Ujú. claro, el proceso entre que lo caducado y lo que está pasando ahora se actualiza, yo creo que ahí tenemos pues eso que se tiene que filtrar y la gente debería actualizarse más rápidamente. Pues sí, porque posibilidades de conectar con el conocimiento hoy tienen y la gente no es tonta y sabe cuando a alguien le está diciendo algo que le construye y le ayuda a crecer y cuando le están diciendo paparruchadas, ¿no? Pero ¿por qué crees que, a pesar de que los del sillón siguen reticentes a quitarse la máscara y el sombrero de sillonero, ¿por qué crees que el ser humano ha recurrido en todas las civilizaciones a la búsqueda del misterio? A ver, yo creo que el ser humano es por naturaleza curioso y que el que pierde ese miedo inicial, la curiosidad le puede y eso te trae a un conocimiento nuevo. Creo que el no querer admitir las cosas que se encuentran como nuevas es porque tienen miedo. Miedo a lo nuevo, a todo lo que puede representar, a hacer un cambio de paradigma y sobre todo a un enfoque de lo que es la vida. Porque si realmente es verdad lo que dicen los físicos cuánticos,
y es que nuestra alma no muere, sino que se traslada a una de estas dimensiones y que seguimos existiendo. Bueno, yo creo que el paradigma de la muerte cambia mucho. Y si además vamos a suponer, porque sobre esto tengo el 80% de pruebas, me falta un 20%, que la reencarnación existe, aún no tengo el 100, ¿eh? Tengo el 80%. Ya, ya, ya. Si eso realmente es así, bueno, no importa que en una vida haya cosas que tú no hayas podido vivir porque habrá otras oportunidades. Efectivamente. Cambia todo. Claro, yo creo que la humanidad en general, que vivimos en un planeta maravilloso donde el ser humano es capaz de morir por un ideal o montar una guerra con los vecinos por un trozo de tierra, pues claro, eso nos demuestra que hay diferentes grados de evolución. Como dicen en masonería, diferentes grados y calidades. Efectivamente. Y además de la masonería, en todas las religiones se habla de la purificación, de esa asignatura pendiente que tenemos todos los humanos, de intentar purificarnos y mejorarnos, que se nos han dado unas herramientas que son espirituales y que tenemos que saber aprender a utilizarlas y crecer con ellas, ¿no? Sí, Entonces, yo soy partidaria, y perdona que te interrumpa, pero creo que para el que escucha es importante sí, que, que sigas el camino solo, que no pertenezcas a ninguna organización, que nadie te diga lo que tienes que hacer, ni lo que tienes que pensar, que aprendas de diferentes lugares, de diferentes personas, que hay gente evolucionada que sabe mucho, que está muy bien que conozcas estas organizaciones secretas, discretas, está muy bien, porque si no las conoces no puedes opinar sobre ellas. Pero al final, pertenecer a un lugar donde haya alguien que se elija como jefe y que te diga, tú aquí, tú allí, tú allá, esto no tiene que ver con la espiritualidad. Esto es un no. sistema jerárquico que cada vez está más caducado. Y perdona la interrupción, ¿eh? Pero creo No, que era no, importante. no, si la entrevistada eres tú, Margarita, lo que pasa es que me resultas tan inspiradora que a veces se me olvida mi papel de entrevistadora, pero te quería hacer un comentario porque estábamos hablando de la ciencia, la creación, ese intangible que conecta con el espíritu, ¿no? Y, mm, y bueno, que la ciencia se basa en la observación, como hemos estado hablando, y la experimentación y la evidencia empírica. Y sin embargo, hay intangibles que se basan en la interpretación de señales y símbolos y no siempre pueden ser verificados científicamente. Y ahí entra la creatividad, que nunca podemos ponerle, atrapar. ¿De dónde viene esa creatividad? ¿De dónde viene ese espíritu que nos ilumina o que tenemos una impresión, una impronta en un momento determinado de querer hacer algo creativo? Pues con respecto a esto, te voy a dar un dato que a lo mejor ya lo conoces y te hablaría de esta aproximación que se está haciendo a la creatividad, a este mundo del intangible, por parte de un centro icónico como es el CERN, que es el Centro Sí, Europeo para la Investigación sí, Nuclear, sí, y sí, que han sí, sí. incorporado recientemente a creadores y artistas en su programa que se llama Arts, de arte, Arts at CERN, arte en el CERN. Y este programa, curiosamente, busca fomentar el diálogo entre el arte y la ciencia, permitiendo a los artistas experimentar de primera mano el entorno de investigación del CERN y colaborar con científicos en proyectos creativos, porque los científicos a veces se atascan y entran en bucle y no pueden prosperar en un determinado línea de investigación, ¿no? Y entonces, la idea de incorporar en estas estancias que hacen en el arte, en el CERN de estos artistas, es que las perspectivas artísticas puedan abrir nuevas vías de pensamiento a los científicos y ayudarlos a ver sus investigaciones desde un ángulo diferente, lo que podría ser especialmente útil en casos donde las investigaciones llegan a un punto muerto. Así que les invito a los que sean muy reacios a entender este tipo de mixturas, de mezclas de lo espiritual con lo material, de lo creativo con lo científico, a entrar en la página web que tienen en el CERN, concretamente en arte en el CERN. Lo dejaremos
en nuestro YouTube para que las personas que nos han oído y estén interesadas en esto, en esta apertura de mente de los científicos y de un centro tan icónico como puede ser el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. ¿Eh? ¿Quieres añadir algo? Pues nos estamos quedando sin tiempo, Margarita. Bueno, me gustaría añadir primero que ha sido un placer estar aquí y que espero que lo que haya dicho le pueda ser útil a alguien, que eso desde la humildad es lo único que yo pretendo. Que si alguien quiere saber más de estos temas, que entre en mi página web, margaritaarnalmoscardo.com, que aparte de mis libros, tengo un blog que habla de todos estos temas, que creo que puede ser interesante para aquel bueno, que está en esta búsqueda interior de espiritualidad, encontrará, creo que, muchos datos. Eso quisiera decir. Muy bien, pues yo también refuerzo los comentarios que acaba de hacer Margarita. La conozco desde hace muchos años. Es una persona íntegra, seria, rigurosa y es lo más cercano a la búsqueda de la verdad que yo he encontrado en personas que están abiertas de mente y que se abren al mundo del espíritu sin engañiflas y desde un punto de vista riguroso y científico. ¿Eh? Entonces, muchísimas gracias a ti por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Ha sido una conversación fascinante que nos ha acercado a un poco más al misterio y te invitamos y invitamos a todos nuestros espectadores a explorar más sobre el trabajo de Margarita Arnal Moscardó y te invitamos a ti concretamente a seguir hablando Gracias. de estos temas, a seguir conectados con el misterio a través de nuestras ondas de Es Radio Alicante y de nuestro programa Living Es Radio. Así que concluimos otro episodio y espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de magia y de transformación. Y recordemos, como dice Margarita, que el camino hacia el autoconocimiento es como leer un buen libro. Siempre hay una nueva página por descubrir y a veces hasta un capítulo lleno de sorpresas mágicas como los que encontraremos en sus dos libros que están aquí detrás mía en las portadas, que son Las elegidas, Mujeres imposibles de olvidar y también Historias misteriosas. Así que hasta la próxima y que sus bibliotecas se llenen de ingenio y sus corazones de inspiración. Hasta pronto. Chao, chao, Hasta pronto. Margarita. Adiós.